¿Quieres introducir la robótica en tu aula? Quédate, que te cuento cómo. Te voy a contar cómo introducía yo la robótica en mi aula. Te tengo que aclarar, yo era profe de extraescolares, pero intentaba dar los contenidos que estaban dando en clase y así un poquito, pues que fuera más significativo para ellos. Tenía dos robots, Next y Lego Widow. Para el primer ciclo de primaria utilizaba Next y te voy a contar cómo lo hacía. Todos los años empezaba con el juego del robot. Este juego me ayudaba para ver cómo andaban de orientación espacial, ya que es muy complicado manejar un robot a distancia si ellos mismos no tienen esas nociones de espacio. ¿Cómo se juega este juego? Pues tenemos 4 botones, igual que nuestro robot. Yo les enseñaba primero el robot, les enseñaba lo que eran los botones que tenía sin encenderlo, les enseñaba el tablero y entonces procedíamos al juego. Teníamos 4 botones, igual que el robot. Botón a la cabeza hacia adelante, botón a la espalda hacia detrás, botón izquierda, izquierda, hombro derecho, derecha. Lo que hacía era ir dándoles toquecitos para ver cómo se movían, para ver si pensaban mucho a la hora de moverse, si se equivocaban, no se equivocaban, un poquito para analizar, para hacer ese estudio previo de cuáles eran esos conocimientos que ellos tenían y saber de dónde partir más o menos por cada alumno. Una vez ya teníamos hecho esto, que yo lo había hecho con ellos, los ponía por parejas y los hacían ellos juntos. Cuando ya veía que más o menos sabían hacerlo, más o menos, les introducía lo que eran las tarjetas, pero con ellos, ¿vale? Con los niños. Les introducía las tarjetas. Ellos tenían que crear recorridos y tenían que hacerlos en el suelo, ¿vale? Tenían que moverse según el recorrido que había hecho el compañero. Una vez ya habíamos probado con nosotros mismos, les enseñaba el robot y les hacía que probaran con el robot. En primer lugar, apretando simplemente los botones para que viesen cómo funcionaba. Después, que apretasen los botones y que conforme iba haciendo me fueran diciendo qué es lo que hacía. Después, les introducía de nuevo las cartas y ellos hacían sus propios recorridos. Todo esto sin tablero. Los hacían y me iban contando, pues, ¿qué tiene que hacer? Aquí sí, previamente me tenían que decir lo que iban a hacer. Una vez ya tenían esto más o menos claro, ya introducíamos lo que era el tablero, ¿vale? Os estoy contando que para llegar al tablero tardamos por lo menos 1-2 meses, ¿vale? El trabajo previo es muy importante para que después cuando lleguen los tableros, pues el conocimiento pues se asuma mejor, ¿vale? Una vez llegábamos a los tableros, empezamos con las tarjetas. En este caso ya pasábamos a las tarjetas pequeñitas. Recordamos que todo lo estamos haciendo con tarjetas, todo es visual. Lo hacían con las tarjetas en el tablero y cuando ya lo tenían, miraban si les funcionaba, ellos iban corrigiéndose, iban autocorrigiéndose y más adelante ya pasamos a lo que son las fichas estas que yo les hice. Y en estas fichas lo que les preguntaba eran pues el nombre del equipo, porque aquí sí que tenían que hacer ya equipos, sus nombres, y les preguntaba qué es lo que tiene que hacer. Hasta ahora yo no les he dicho nunca qué es lo que tenía que hacer el robot, sino que ellos mismos tenían que hacer cosas. Es decir, si un tablero tenía, por ejemplo, dos imágenes que les gustaban, pues por ejemplo, va a ir de la manzana al plátano, pero ellos mismos lo decidían. ¿Por qué? Porque de esta forma ellos se iban haciendo sus recorridos. Ahí también te dabas cuenta de si hacían recorridos más simples, más complejos, si iban a lo fácil, por ejemplo, a uno que tuviesen súper cerca, si iban a uno que tuviesen súper lejos. Era súper interesante. Pues cuando ya tenían esto y ya habían rellenado dónde querían ir cada uno, ya pasábamos a la parte de abajo. En esta parte de abajo yo les daba un rotulador y me tenían que dibujar lo que eran las flechas. Dibujarme el play, los tenemos por aquí, ¿vale? Dibujarme el play, dibujarme las flechas hacia donde iba a ir su robot, es decir, el recorrido. Ahora ya, una vez ya teníamos todo esto súper asimilado,
ya pasábamos a lo que eran las instrucciones en sí. Es decir, ahora ya les decía yo, pues tiene que ir de tal sitio a tal sitio. Y entonces ya veía, pues como os he dicho antes, cuando lo hacían libre, si lo hacían más complicado el recorrido, si lo hacían más fácil, si daba más vueltas, si daba menos vuelta, si sabían realmente hacia dónde tenía que ir o no. Por eso digo que es muy importante el trabajo previo que hicimos hasta llegar a lo que son las verdaderas instrucciones. Todo lo que hicimos previamente fue un trabajo de ensayo-error, porque yo iba ayudándolos, pero también dejaba mucho que ellos se equivocasen y intentasen resolver, intentasen solucionar ese error que habían tenido. ¿Por qué me he equivocado? No ha ido hacia la derecha, tenía que haber ido hacia la derecha. Pues vuelvo a hacer la programación y vuelvo a ver cuál ha sido el error y lo corrijo. Y bueno, una vez ya tenía todo esto, recordemos que les dábamos instrucciones, hasta este momento, que sería más o menos mitad del curso, un poquito más de mitad del curso, lo hacíamos con las tarjetas, lo hacíamos con un apoyo visual en papel, para saber cómo teníamos que apretarle los botones. A partir de este momento ya empezamos a no utilizar las tarjetas, no utilizar este apoyo visual. ¿Cómo lo hacíamos? Pues volvíamos a empezar de nuevo, empezamos, ¿hacia dónde quieres que vaya? Pues quiero que llegue aquí, vale, ¿y cómo lo harías? Esta vez sin refuerzo visual. Pues hacia adelante, izquierda, 2 hacia adelante, y eso ya de memoria lo iban haciendo, ¿vale? Ya tenían asimilado todo ese conocimiento de las direcciones, que en algunos casos costaba muchísimo, pero es cuestión de ir probando. Y al final, pues, simplemente mirando el tablero y mirando las direcciones de la cabecita del robot, ya sabían cómo tenían que hacerlo. Esa orientación espacial, ese pensamiento computacional, ya lo tenían asimilado. Y pues bueno, una vez ya pasamos por todo eso, teníamos los tableros que estaban dibujados y después teníamos un tablero que era transparente, que podíamos añadirle nosotros lo que eran los papelitos de dentro. Recuerdo que el tablero era de 15 por 15, me tocaba a mí recortar los papelitos para que ellos dibujasen y pudiesen ponerlo dentro de este tablero y así poder crear sus propios tableros más motivadores para ellos y poder hacer pues que su robot fuese hacia donde ellos querían.